página 45 del Salterio, y vamos a entonar este salmo. La introducción al Salmo 22 dice: profecía de Jesús Cristo, en la que David canta de entrar a su bajo y vergonzoso abandono, después de la exaltación y extensión de su reino hasta los confines de la tierra, y la duración perpetua de él. Entonemos este hermoso Salmo 22 al Señor. Dios, Dios mío, ¿por qué me dejaste tú? ¿Por qué estás lejos tú de mi salud y de las palabras de inquietud que he clamado? Oh Dios mío, cada día te he clamado y no respondes, te quedas callado. El clamor de noche he continuado sin yo callar, pero eres santo tú, el Dios que moras en las loasas de Israel. Nuestros padres de antiguo también en ti confiaron. Tú los libraste, a ti, oh Dios, clamaron. Fueron librados, en ti confiaron. Por los que ellos nunca se tuvieron que avergonzar. Gusano, eso es lo que soy yo. Oprobio soy, el pueblo me dejó. Todo el que me ha visto me escarneció y me has herido. Si todos ellos al verme abatido se burlan, les parece divertido. Hacen mueca su cabeza movido. Dicen así: encomiéndese este hombre a Dios, que él lo libre si en él confió. Que lo salve, pues en él se gozó confiadamente. Pero tú eres quien me sacó del vientre, me hiciste estar confiado, caliente, a los pechos de mi madre sonriente. Al nacer yo, echado fui yo desde la matriz, sobre ti desde que yo nací, aun desde el vientre de él que salí, mi Dios ha sido. Nunca te alejes de mí, te pido. La angustia está cerca, no se ha ido, porque no hay quien me haya socorrido de mi gran mal. Muchos toros acosándome van, los grandes toros fuertes de Bazán. Abrieron su boca, amenazas dan continuamente, como el león rapaz y rugiente. Fui
dejó mi vigor completamente y se pegó mi lengua atrozmente al paladar y con tu mano fuerte me has puesto en el polvo de la muerte sin solución. Pues perros me cercaron al final y una cuadrilla de los que hacen mal, mis manos y mis pies con gran crueldad han horadado. Todos mis huesos puedo haber contado, mientras me miran y me han observado. Echaron suerte sobre los vestidos que yo porté. Amén. Gracias le damos al Señor por permitirnos entonar este hermoso salmo para su gloria. Bueno, amados en el Señor, continuaremos con nuestro estudio de la Confesión de Fe Bautista de 1689. Y le invito a que pueda abrir su Biblia en Miqueas capítulo 6, verso 8. Libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, y también pueda abrir su confesión de fe en el capítulo 16 de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Ahí va a estar el estudio. Estudiaremos el día de hoy solo el párrafo 1. Miqueas, capítulo 6, verso 8. Y dice así la hermosa palabra de Dios, Miqueas 6, 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti Jehová, solamente el hacer justicia y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Oremos. Amado Padre, nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, cada uno de nuestras faltas y pecados, reconociendo, Señor, nuestra urgente necesidad que tiene nuestra alma de ti. Permítenos aprender de tu palabra. Permita, Señor, que su palabra traiga limpieza a nuestro corazón y que tu palabra también nos eduque y que por medio de estas herramientas que tenemos, como lo son las confesiones de fe, podamos llegar a la unidad de la fe, a un Señor, una fe y un bautismo. Podamos cada uno de nosotros aprender e ir en camino de ir entendiendo todas las cosas que tú nos has dicho, porque somos discípulos, somos aprendices de ti, Señor, y necesitamos ir alcanzando madurez, y necesitamos afirmar nuestras convicciones basadas en la palabra de Dios. Saque de nosotros, Señor, todo aquello que estorbe tu palabra, todo aquello, Señor, que estorbe el poder comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos el día de hoy. Hoy estudiaremos el párrafo 1, Señor, del capítulo 16 de la confesión. Y te ruego, Señor, que nos dé sabiduría. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. El párrafo 1 de la Confesión Bautista de Fe del capítulo 16, que tiene por título, ya empezaremos a estudiar, de las buenas obras. Entonces el título es de las buenas obras. Así dice el párrafo que estudiaremos hoy. Las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su palabra, y no las que, sin la autoridad de ésta, han inventado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones. Entonces, hoy hablaremos de lo que son las buenas obras para nosotros como cristianos,
como cristianos, ¿cierto?, confesionales, decimos que las buenas obras son importantes. Las buenas obras sí están alineadas y están fundamentadas en las ordenanzas de la ley de Dios. Y como este párrafo nos transmite, no en invenciones de personas, no en ciertos mandamientos que las personas han puesto, sino firmes en la palabra de Dios. Voy a rogar, ¿cierto?, a mi hermana Yael que busque Romanos 12, verso 2. Ahí en la confesión, ¿cierto?, si se le pierde algún texto, está ahí mismo. Son los mismos textos que utilizamos. Entonces la hermana Yael, Romanos 12, 2. La hermana Josefina, Hebreos 13, 21. La hermana Joana, Colosenses 2, 13. El hermano Claudio, Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. El hermano Vicente, Mateo 15, 9. Y el hermano Cristóbal, Isaías 29, 13. Yo voy a partir con el primero mientras usted busca su texto. Mateo 15, 9. Mateo capítulo 15, verso 9. Entonces, parte diciendo este párrafo número 1 sobre las buenas obras, y dice así: las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su palabra. Yo sé que muchas personas desean las buenas obras. Yo sé que muchos cristianos desean seguir las ordenanzas del Señor. Ya hemos dicho anteriormente, con todo lo que hemos estudiado, la salvación es solo por gracia. La salvación no es por obras. Pero como hemos estudiado en la fe salvadora, aquellos que han sido salvos han sido capacitados con fe, pero no una fe muerta, sino una fe que obra, sino una fe que desea cumplir la palabra de Dios. Pero usted sabe que como cristianos muchas veces queremos añadirle a la palabra de Dios. Muchas veces somos tentados a desear de alguna manera agregarle cosas al Evangelio. El Señor Jesucristo pudo reprender eso que vio en los fariseos y les podía decir que ustedes atan cargas pesadas a los hombres. Ustedes atan cargas tan pesadas a las personas que ni siquiera con un dedo las pueden mover. Les decía el Señor, ustedes inventan mandamientos de hombres. Y es ahí donde nosotros debemos distinguir. Eso es lo que me gusta de las confesiones, porque deja claro esto. No son las buenas obras los mandamientos que las personas han inventado. Las buenas obras son las cosas que Dios ha ordenado en su palabra. ¿Y qué dice Miqueas 6:8? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Cuáles son las buenas obras? Si nos preguntamos, ¿cuáles son las buenas obras? En Miqueas 6:8 el Señor dice, yo le he declarado a ustedes lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente el hacer justicia. ¿Se acuerdan que esto lo estudiamos en el libro de Miqueas? Y hacer justicia es poner en práctica, vivir una fe práctica. Una fe que no solamente predica, sino que aplica en su diario vivir y que aplica la justicia. ¿Y cuál es la justicia sino la ley de Dios? ¿Se fija cómo se sujeta la confesión a la Sagrada Escritura? ¿Cuáles son las buenas obras? Hacer justicia. Desee poner por obra la palabra de Dios. Pero tristemente, lo hemos dicho muchas veces, tristemente hay cristianos que ni siquiera se sabe lo que es mandamiento. Y hay algunos que pueden saberlo, pero no saben lo que significa. ¿Me entiende lo triste de esto? Entonces, si nosotros queremos tener buenas obras, si somos cristianos debemos ser movidos, debemos ser estimulados a las buenas obras. ¿Y cómo somos estimulados a las buenas obras? Por medio de las ordenanzas. Por medio de hacer justicia, de amar también la misericordia. Es decir, debemos poner en práctica los mandamientos de Dios, pero hacer esto
con misericordia, es decir, pensando en nuestro prójimo. Si hay algo que hacía el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo, Él les decía, yo quiero que ustedes aprendan lo que es misericordia quiero, y no sacrificio. ¿Me entienden? Hay personas que creen que por tratar duramente su cuerpo, hay personas que creen que por poner reglas tan específicas y tan pesadas van a ser más espirituales las personas, pero están errando. Están dejando la misericordia atrás. ¿Cuántas personas, y aquí podemos entrar a esto, cuántas personas en vez de predicar el Evangelio están predicando una vestimenta? ¿Se fijan? ¿Cuántas personas en vez de estar predicando el Evangelio están predicando, cierto, de cuánta plata tiene que dar? ¿Se fijan? ¿Cuántas personas en vez de estar predicando el Evangelio están predicando sus opiniones? Están poniendo reglas, no hagas esto. No vivas esto, no veas esto, no hagas esto. Pero ¿estamos haciendo la justicia? ¿Estamos haciendo misericordia? ¿Cuáles son las buenas obras? Poner por obra la ley de Dios, por amor a Cristo, no para obtener una salvación, porque la salvación es por gracia. Hacer justicia, amar la misericordia, es decir, amar al prójimo. Amar y acordarse de las miserias de los demás. Y lo último, ¿cuáles son las buenas obras? Humillarnos a Dios. Humillarnos delante de Dios. Vivir para agradarle a Él en todo, ya no vivir para nosotros mismos. Por favor, hermana Yael. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La confesión, si hay algo que también quiere demarcar, es que para que nosotros podamos aplicar las buenas obras en nuestro diario vivir, para que nosotros podamos hacer justicia, amar misericordia y humillarnos delante de Dios, hay una cosa que debe existir: nuevo nacimiento. No podemos exigirle a una persona que no ha nacido de nuevo a que ame la justicia, a que haga misericordia, a que se humille al Señor. No podemos exigir eso porque ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Por eso la única manera en la cual alguien pueda seguir a Cristo es si ha nacido de nuevo. Entonces hagamos la primera pregunta: ¿hemos nacido de nuevo? ¿Hemos sido capacitados para buenas obras? ¿Hemos sido capacitados para vivir para la gloria de Dios? ¿Qué dice Romanos 12:2? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nosotros debemos esmerarnos en vivir ahora como nuevas criaturas, como vivos de entre los muertos. Como el apóstol Pablo desafía a la iglesia de Roma y le dice: si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo aún viviremos esclavizados al pecado? Entonces, ¿quiénes están capacitados para las buenas obras bíblicas, las buenas obras que están de acuerdo a lo que Dios pide? Los que han nacido de nuevo. Entonces, si vemos un padre hurtado, ¿cierto?, ayudando a la gente, vemos un Magandhi, ¿cierto?, que intenta ayudar a las personas, si vemos, ¿cierto?, un Nelson Mandela, si vemos estas personas que intentan hacerle bien a la humanidad, ¿eso es agradable a Dios? No, ¿cierto? Porque no se está haciendo para la gloria de Dios, se está haciendo a ellos para buscar su propia gloria y sus propias intenciones. Pero aquellos que han nacido de nuevo, su mente ha sido transformada para vivir para la gloria de Dios, para hacer buenas obras que han sido ordenadas por su santa palabra. Por favor, hermana Josefina. Amén. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién nos va a hacer aptos para toda buena obra? El Espíritu Santo, ¿cierto? Dios. ¿Quién nos va a hacer aptos para tener estas buenas obras?
No es nosotros mismos. Entonces, cuando estamos hablando de las buenas obras, no estamos hablando, y se desmarca la confesión de esto, no estamos hablando de esas buenas obras que son una capacidad humana, sino esas buenas obras, las cuales son una capacidad dada por el Espíritu Santo. Una capacidad que nos hace aptos para toda buena obra. Pero para toda buena obra, agradable a quién. ¿Y para la gloria de quién? Para la gloria del Señor. Por eso nosotros no podemos decir, es que yo conozco una persona que es más buena que un cristiano. No puede existir eso. No puede existir eso. Porque las buenas obras que hacen las personas sin Cristo, no las hacen para la gloria de Dios. No son agradables delante de Dios. Lo que es agradable delante de Dios es lo que se hace para su gloria y para su honra. Por eso esas buenas obras que hace la gente no tienen ningún peso para la salvación, no tienen ningún peso. Y las que hace alguien que ha sido regenerado tampoco, para conseguir una salvación. El peso que tiene es que la hacemos en Cristo para la gloria de Dios. ¿Te fijas? Todo lo que hiciere, sea de palabra, de hecho, hacerlo en el nombre de Jesús para gloria de Dios Padre. ¿Te fijas? La hacemos en Cristo para gloria de Dios Padre. Hermana Joana, por favor. Dos, tres. Conocer. Amén. Entonces, esas buenas obras, ¿de dónde salen? De ese tesoro que está escondido en Cristo. Es que eso es lo que me gusta del libro también, del libro de los Efesios, que se complementa con Colosenses, porque nos habla de una bendición espiritual y de una bendición que está ¿dónde? Escondida, está en Cristo. Y esta bendición espiritual que está en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría. Es decir, si nosotros vamos a hacer buenas obras y vamos a ser sabios, lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Lo vamos a hacer porque es una capacidad dada por Dios, dada y ordenada por su palabra. Entonces, si nosotros vamos a seguir en una congregación local, nosotros debemos procurar, debemos intentar que estemos siguiendo lo que la palabra dice, no lo que la denominación dice. ¿Entiende, no? No lo que el pastor dice, sino lo que la palabra dice. No lo que los hermanos han acordado por votación, sino lo que la palabra dice. ¿Me entiende? Si vamos a hacer algo, tiene que ser para la gloria de Dios. Entonces, las tradiciones, cuando se habla de tradiciones, las tradiciones deben estar sujetas ¿a qué? A la palabra de Dios. Con esto no decimos las tradiciones son malas. Las tradiciones deben estar sujetas a la palabra de Dios. Y si las tradiciones no están sujetas a la palabra de Dios, son opcionales y ni siquiera debieran ser nombradas en el culto público. ¿Me entiende? Porque no son ordenadas por el Señor. Siempre debemos fijar la diferencia entre lo que Dios ha dicho explícitamente en la Escritura como ordenanza y en lo que Dios no ha dicho. ¿Me entiende? Porque ¿a quién servimos nosotros? Sino a Dios. Por favor, hermano Claudio. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿dónde podemos encontrar las buenas obras que Dios pide? ¿Dónde? En la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde encontraremos las buenas obras que Dios pide? En la palabra. ¿Y quién nos ha hecho aptos para hacer esas buenas obras? Señor, ¿cierto? Específicamente la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que nos ha hecho renacer, nos ha hecho experimentar y vivir
el ser una nueva criatura. Entonces las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su palabra. ¿Alguien puede nombrarme una de esas buenas obras? ¿Alguien puede nombrar alguna? Recuerde, somos cristianos, hemos sido capacitados para buenas obras. ¿Alguien puede nombrar una de esas buenas obras? ¿Sí? Amar a los hermanos, ¿sí? Amén. ¿Cuál otra? Amar al prójimo, ¿sí? ¿Cuál otra? ¿Cuáles buenas obras? Honra a tu madre y a tu padre, ¿cierto? Eso es buenas obras. ¿Dónde hay otra más? Amén. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿Cuál otra? Participemos. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Amén. Esas son las buenas obras que Dios ha establecido. ¿Entienden? No las que el hombre ha impuesto, sino lo que Dios ha establecido. Se fija que cuando se crean esas falsas o esas ordenanzas inventadas por los hombres, siempre esas ordenanzas a veces se hacen notar más que las que Dios ha establecido. ¿Se fija? ¿Alguna otra de los hermanos que no han respondido nada todavía? ¿Cierto? ¿Alguna otra ordenanza? Hermano Guillermo, ¿conoce alguna ordenanza dentro de la palabra de Dios? Hermana Joana, ¿alguna ordenanza explícita en la palabra de Dios? ¿No matarás? Amén. Hermano Claudio. ¿Sí lo dijeron el día de reposo? ¿Sí? Hermano Vicente, ¿alguna ordenanza que el Señor ha especificado en su palabra? Ya, amén, ¿cierto? El no a la idolatría. Sí, muy bien. Hermano Angelito. Amén, no robarás. Muy bien, muy bien. Esas son cosas que Dios ha especificado en la palabra de Dios. Están específicas, están implícitas en el mismo texto. Son ordenanzas que Él ha dicho que tenemos que hacer. Eso está dentro de Él, hacer justicia. Es que nombrar a la hermana Yael, ¿cierto? Amar misericordia, hermana Josefina. El humillarnos también delante de Dios. ¿Me entiende? Esas son las cosas que deben resaltar. Por eso repasemos los 10 mandamientos. ¿Se acuerda cuál es el primer mandamiento? Amén. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así sucesivamente, ¿cierto? No te harás imagen. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Guardarás el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No adulterarás, ¿cierto? No robarás, no matarás. No dirás falso testimonio. No codiciarás. Es importante que nos aprendamos los mandamientos, amados. Repasémoslos. Aprendámoslo y también entendámoslos. Luego la segunda parte de este capítulo 16, párrafo número 1 de las buenas obras dice, y no, ¿cuáles son las obras que Dios no ha dicho? Mire, y no las que sin la autoridad de esta, es decir, hay ordenanzas que la gente hace dentro de una religión, pero esas no están apoyadas por la palabra de Dios. Y no deben ser nombradas en el culto público, y no deben ser sometidos los hermanos a estas cosas. Entonces, las buenas obras son solamente aquellas que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin la autoridad de esta, han inventado los hombres por un fervor ciego, con cualquier pretexto de buenas intenciones. Entonces, si hay personas que con buenas intenciones quieren de alguna manera que los hermanos sigan ciertas ordenanzas, ¿esas cosas deben ser rechazadas o deben ser afirmadas? Rechazadas. Amén. Es ahí donde esta es la idea de las confesiones, que nosotros ejercitemos nuestro entendimiento. No sé si un hermano o un predicador dice, esta es la ropa de los cristianos, esta ropa específica debe ocupar un cristiano. ¿Eso debe ser afirmado o rechazado? ¿Por qué?
Exacto, no está en la palabra. Pero sí está en la palabra, vístanse con pudor y modestia. ¿Se fija? Eso es lo que el Señor dijo. No dijo usen una falda, usen esto otro. Lo que dijo, vístanse con pudor y modestia. Busquen el pudor y la modestia. Busquen estas cosas. Eso es lo que pide el Señor. Pero ¿se fijan los hombres cómo colocan? ¿Cómo van colocando esos mandamientos? No hagas esto, no hagas esto. Por favor, hermano Vicente, Mateo 15:9. Mateo 15:9. Entonces, las buenas obras no son las que sin la autoridad de la palabra han inventado los hombres por un fervor ciego. ¿Se fija? Habla de un fervor. ¿Qué es lo que motiva a estas personas a hacer estas obras de hombres? Un fervor ciego. Es como algo que se les mete en la mente y dicen, no, si esto va a ayudar a la espiritualidad. Por favor, hermano Vicente. Entonces, algo vano. ¿Alguien tiene la definición de lo que significa vanidad? Estamos estudiando Proverbios, ¿se acuerdan? Sí, pero ¿qué significa la palabra vanidad? ¿Alguien tiene significado, hermano Cristóbal? Vanidad. Algo sin peso, sin valor. Sí, perfecto. Es como el humo. Vanidad, ¿cierto? Es como el humo. Que un día es y al otro día no es. Es lo que se desvanece, lo vacío. ¿Me entiende? Siempre a veces cuando lo imaginemos vanidad como algo vacío, algo inconsistente. Entonces, ¿qué dice lo que leyó el hermano Vicente? Dice, en vano me honran porque enseñan doctrinas y mandamientos de hombres. Imagínense estar diciendo, voy a honrar al Señor. Voy a glorificar al Señor con esto. Voy a hacer que el Señor se agrade de esto. Pero es algo vano. ¿Me entienden? Una cosa es, el Señor dice, y otra cosa muy diferente es yo digo. ¿Me entienden, no? Una cosa diferente es la palabra de Dios dice y otra cosa es yo creo, yo pienso, puede ser, a lo mejor, ¿me entiendes? Esas cosas no deben nombrarse en un púlpito. El Señor nos libre, amado, porque siempre está esa tentación. El Señor nos libre de nombrar estas cosas, porque son cosas vanas. Dice, ellos en vano me honran, o sea, me están honrando de manera vacía, se están esforzando en hacer algo que yo no les he pedido. Ese es el tema, amados. Entonces, hay gente que quiere hacer con buenas intenciones, no sé, por ejemplo, que la mujer predique. Y hay personas que dicen, pero es que hay que darle el lugar a la mujer, son buenas intenciones, que predica bien, ¿te fijas? Es que tiene buena enseñanza, tiene buena llegada, tiene buen espíritu. Y se escudan y se escudan y se escudan, pero ¿quién ha dicho eso? ¿La palabra o el fervor ciego o con cualquier pretexto de buenas intenciones? Si las buenas intenciones, amados, no sirven en esto. Es lo que el Señor dijo. O que tengan muy buenas intenciones. Es lo que el Señor dijo. Es lo que el Señor dijo. Por favor, hermano Cristóbal, Isaías 29. Y va a buscar la hermana Yael, 1 de Pedro 1:18. La hermana Josefina, Romanos 10:2. La hermana Joana, Juan 16:2. El hermano Claudio, 1 de Samuel 15:21 al 23. El hermano Vicente, 1 de Corintios 7:23. Y el hermano Cristóbal, Gálatas 5:1. Por favor, hermano Cristóbal, Isaías 29:13. ¿29:13? Sí, 29:13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. Entonces, estas personas lo que querían hacer en su religión era que por medio de mandamientos o ordenanzas humanas se sirviera a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Ellos en vano me honran. Ellos me están honrando de manera vacía, de manera que yo nunca le he pedido.
¿Me entiendes? Si una persona dijera, no, es que voy a danzar dentro de la iglesia para adorar a Dios, ¿de qué sirve eso? ¿Me entiendes, no? ¿De qué sirve eso? Es que tiene una buena intención. ¿Cómo? 1 Corintios 7:23. Entonces, ellos quisieron llegar más allá en la adoración y al final terminaron enseñando cosas que el Señor jamás ha dicho. Jamás ha dicho. Y por eso hay veces, amados, que una predicación la ocupan solamente para explicar todo un momento que se debe usar, no sé, determinada cosa de ropa. Se ocupan horas y horas de enseñanza para decir y apoyar cosas que jamás han sido escritas. Por ejemplo, los fariseos, ¿qué decían? Lavarse las manos era más importante que amar al prójimo. Miren, lavarse las manos, imagínense. Ellos decían que con decirle al padre y madre, decirle escorbán, es decir, todo lo que yo te puedo ayudar, ¿eso sirve? Ellos invalidan el mandamiento. Ellos invalidan el mandamiento. Entonces hay tantas personas, amados, en su religiosidad enfocada en esto, enfocada en cosas que el Señor jamás ha dicho, aunque tengan buenas intenciones. Aunque tengan buenas intenciones. Las buenas obras fuera de Cristo no sirven para nada. No sirven para nada. Por favor, el siguiente texto, 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces, ¿por qué no debemos volvernos a esas obras humanas o esas obras que los seres humanos decían? Porque esa era nuestra antigua naturaleza. Eso era lo que antiguamente nuestros padres nos habían enseñado. Pero si nuestros padres nos enseñaron cosas que no estaban en la palabra, ¿debemos seguirlas? No sé, mire, es a veces pensarlo, y nosotros estuvimos en eso, no sé, porque se dediquen una hora a hablar o dentro de una predicación de que no se puede ocupar aro, ¿me entiende? Es algo como totalmente ilógico. Que diga, no, que la mujer no se puede teñir el pelo, ¿me entiende? Que se empiece a predicar, no, es que el hombre no puede sacarse el vestón en todo el culto, ¿me entiende, no? Que puede usar corbata, que no debe usar corbata, ¿me entiende? Y ocupan ese tiempo que es para la palabra de Dios, para el evangelio, y empiezan a colocar estas cosas que parecieran ser bien intencionadas. Pero esas intenciones no sirven para nada, hermanos. No sirven para nada. Son mandamientos de hombres. Mandamientos que, ¿qué van a edificar esas cosas? ¿En qué van a edificar? ¿En qué van a ser agradables al Señor? No sé, personas que prohíben tantas cosas y después, ¿cierto? ¿Cuál es el producto de eso? Criar hijos amargados. Y como hablamos, ¿cierto?, con un hermano, en vez de que Cristo vino a hacerle un bien a su vida, vino a amargar su vida. Hay gente que el falso Cristo, ¿cierto?, lo que vino a hacer es amargar su vida. Es hacer de una vida pero tediosa, de algo que es tan estricto, de algo que es tan así, pero son puros mandamientos de hombre, porque rellenamos con otras cosas. No sé, pues los fariseos hacían eso, estaban comiendo, estaban ya de reposo, y los discípulos sintieron hambre y estaban recogiendo espiga para comer. Es que estos discípulos están quebrantando la ley. Miren, el Señor ahí les dijo, pero ustedes tienen que aprender lo que es la misericordia. Ellos tienen hambre, ¿me entiende? El Señor no va a dejar que le caiga un rayo a alguien. Porque, no sé, porque el Señor no miró, Él también considera la misericordia. ¿Me entiende? Hay gente que pretende tener más severidad que Dios. Es triste ver eso. Por favor, hermana Joana, ¿sí? Romanos 10:2. ¿Ah? La hermana Josefina, perdón. Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a cielo. Entonces, el celo, sin conocimiento, ¿de qué sirve? De nada. Pongamos contexto a esto. El apóstol Pablo está hablando de estos judíos radicales
que, por ejemplo, llegaban los hermanos gentiles a esta reunión y ellos, ¿cierto?, espiaban a los gentiles a ver si están circuncidados o no. Entonces ellos venían y creaban contienda y al final los obligaban a circuncidarse. ¿Me entienden? ¿No? Lo obligaban a judaizar, lo obligaban a hacer estas cosas que al final no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Y eso es lo que pretende las personas a veces, hacer pesado, hacer pesadas las cargas y colocan más carga a las cosas. Cuando al final era lo que el Señor dice, nada más. Y hay personas que emplean cosas y se enfocan más en lo que el Señor puede decir o quería decir, ¿me entiende? En vez de lo que Él dice explícitamente. Preocupémonos por lo explícito primero. Y después vamos por los detalles. Fíjate que a veces como seres humanos partimos todo al revés. Pero a veces es más fácil decir, no, un cristiano no puede ir a la playa, que decir, ama a tu prójimo. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces ahí es donde nosotros debemos siempre ir viendo. ¿Lo dice el Señor? Lo puede decir el pastor tanto, lo puede decir la persona tanto, pero si no lo dice la palabra, yo no lo creo. Y no lo debo creer porque eso puede causar daño en la familia. Eso puede causar daño hasta en los matrimonios. Eso puede causar daño hasta en nuestra vida espiritual. Porque su celo es sin conocimiento de Dios. Su celo es sin ciencia. Ahora sí, Juan 16:2, por favor. Os expulsará de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces a veces ese celo llega a ser tan extremo, amados, llega a ser tan extremo ese celo, que hay personas que creen que por matar a otra están rindiéndole culto a Dios, imagínense. Y eso lo hemos visto, el otro día lo analizábamos, cómo hay personas que pueden llegar a denostar a otra persona, llegar a hablar mal e inventar cosas de una persona para ellos dárselas de espirituales, ¿me entiendes? Y enseñándole a los demás que eso se hace. Cuando en realidad, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve humillar a las personas, inventar cosas de las personas? ¿De qué sirve toda esta cosa que ellos están haciendo? Cuando el Señor no nos ha enviado a hacer eso. No nos ha enviado a hacer eso, amados. Hay personas que piensan en su celo de espiritual, de que matando a otra, está rindiéndole culto al Señor. Cuando en realidad nunca el Señor ha pedido eso. Hermano Claudio, por favor. 1 Samuel 15, 21 al 23. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, su Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcáis a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la dulzura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos a idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, en esta conversación, ¿no es cierto?, que Samuel tiene con Saúl, de parte de Dios es amonestado este hombre llamado Saúl y se le dice, ¿se complace el Señor en los holocaustos? No sé, uno puede decir, no, como dijo Saúl, no, si todos estos animales yo se los voy a ofrecer al Señor. Pero ¿qué es más importante para el Señor? ¿Que matemos un montón de animales y hagamos un holocausto? ¿O que se le obedezca? ¿Me entiende, no? Ese es el punto, sí, no es lo que yo pienso. No, hermano, sabe que desde ahora vamos a decir que ahora hay que, por ejemplo, hay que orar 5 horas al día, 8 horas al día. ¿Eso a dónde sale en la palabra? ¿Me entienden? ¿No? La palabra dice oren sin cesar, pero eso no quiere decir que no paremos de orar, ¿me entienden? ¿No?
Hay personas que se van a los extremos. Pero ya que alguien diga no es necesario orar, tampoco. ¿Entiendes? Hay que orar constantemente, estar clamando al Señor, constantemente estar meditando en las cosas del Señor. Pero no irse a estas cosas. Pero el Señor, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros le obedezcamos. No sé, aquí no puede entrar ningún hermano que venga con pantalón corto a la iglesia. ¿Me entienden? Un hermano que venga con polera no puede entrar. ¿Me entienden? ¿No? Son cosas que... ¿Qué es más importante? Que preste atención a la palabra. Eso es más importante. ¿Me entienden? ¿No? Obviamente, con esto no estoy diciendo que uno a la iglesia tiene que venir de cualquier manera. Igual tiene que guardar un respeto. Obviamente, guardando el poder y la modestia. Pero no irse a su extremo. No es que si un hermano viene con zapatilla a la iglesia, eso no puede ser. ¿Me entienden? ¿No? ¿Qué es más importante? El obedecer al Señor, el prestar atención a Él, si eso es. Eso es. Más que los montones de sacrificios que una persona haga. Vale lo que el Señor pide. Más que su sacrificio. Que una persona es que boté todos los aros, boté todos los anillos, todas las cosas que tenía, los boté. ¿Me entiendes? ¿Qué tiene que ver eso? Y no sé, pues, y no honro a mis padres. ¿Me entienden? Soy un idólatra de corazón, soy un soberbio. ¿De qué sirve hacer esas cosas, esos sacrificios así? Es que me vine caminando así para no... ¿No entiende? ¿De qué sirve? Esos sacrificios, mejor obedecer al Señor. Obedecer al Señor. Como es persona, ¿cierto? No sé, he ayunado 3 días a la semana. Ya, pero ese sacrificio, ¿para quién lo está haciendo? ¿Lo está haciendo para ser exaltado a usted mismo? La palabra habla de ayunar, pero no de irse a extremos, ¿me entiendes? ¿No? Ese es el tema, que hay personas que van colocando cargas pesadas a las personas. Y eso es lo que nosotros debemos irnos cuidando. ¿Pero en qué se complace el Señor? ¿En nuestros sacrificios vacíos y vanos? ¿O se complace en que le obedezcamos y que prestemos atención? Por favor, 1 Corintios 7, 23. Hermano Vicente, por favor. Amén. Entonces nosotros fuimos comprados por precio. ¿Para qué los vamos a esclavizar a las personas? Somos libres en Cristo. No somos esclavos de una religión, no somos esclavos de una persona, ¿me entienden? Ese es el punto. Pero hay pastores que pretenden, no sé, tener una espiritualidad tan grande que su espiritualidad solamente es pura su invención. No, usted no puede ver fútbol, por ejemplo. Eso es del diablo, dice. ¿A dónde sale eso en la palabra? ¿Me entienden? ¿No? Hay cosas que no tienen sentido. No tienen sentido y pretenden ser más espirituales de lo que la palabra dice. Pero si tan solo nos pusiéramos a meditar lo que dice la palabra, ¿me entienden, no? Eso es lo importante. Eso es lo que nosotros debemos detenernos en las ordenanzas del Señor. San Waldron, ¿cierto? En su comentario a la confesión dice que hay personas que tienen vista de águila para las violaciones de sus reglas. Es decir, hay personas que ponen reglas y cuando algo se desobedece ellos tienen la vista de águila para identificarla. Pero son ciegos a comparación de las buenas obras establecidas en la palabra de Dios. Entonces está cumpliendo algo de la palabra y como que nos parece no importarle, así, ¿me entienden? ¿No? Como le digo, hay personas que es más importante que una persona venga con una falda a la iglesia que si se está cumpliendo la disciplina dentro de la iglesia, ¿me entienden? ¿No? Hay personas que parece más importante, no sé, que una persona venga a la iglesia, pero venga por venir nomás, ¿me entienden? Le interesa que la persona venga nomás. Pero no que verdaderamente ese corazón esté preparado para la gloria de Dios, para buscar al Señor. Entonces hay personas que ponen mandamientos, pero se alejan de lo que el Señor dice. Y cuando no se cumplen sus reglas, no, esta persona está condenada. Por favor, hermano Cristóbal, Gálatas 5:1. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Entonces, el Señor nos ha hecho libres. Entonces yo no entiendo a estas personas que quieren volver al judaísmo, no entiendo yo eso.
Si el Señor ya cumplió lo que es la ley civil, ¿cierto? Él cumplió la ley civil en el Antiguo Testamento. Él cumplió la ley ceremonial, pero hay personas que quieren volver a revivir la ley civil, que quieren volver a revivir la ley ceremonial. No sé, hay personas que dicen, ya hermano, sabe que usted no puede comer cerdo ahora, porque la palabra dice. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Ustedes cuando vayan al mercado no pregunten nada, compren, bendigan los alimentos y coman. ¿Me entienden, no? Hagan eso. Pero no vuelvan a eso, no, si no pueden comer, no sé, cosas del mar. Todo lo que tenga pezuña no lo pueden comer. No pueden comer conejo. Entonces hay personas que se van a tanto extremo, hermano, que van complicando las cosas. Van complicando las cosas. Y ahí donde nosotros tenemos que tener, ¿por qué estamos estudiando la confesión? Para que si ni Dios lo quiere, estas cosas empiezan a aparecer. Usted, oiga, pastor, eso no está en la palabra. Recuerden, nosotros somos confesionales. ¿Qué dice la confesión? La confesión está afirmando lo que dice la palabra. Cristo nos ha hecho libres. Obviamente aquí no estamos hablando de una libertad fuera de la ordenanza de Cristo. Aquí estamos hablando de una libertad dentro de la ordenanza de Cristo. Amén. Libertad y no libertinaje. ¿Cuáles son nuestros márgenes? Lo que Dios ha establecido. Lo demás son cosas inventadas por los hombres. Son cosas inventadas por los hombres. Por favor, hermana Yael. Colosenses 2:8 y hermana Josefina, Colosenses 2:16 al 23. Colosenses 2:8 y Colosenses 2 del 16 al 23. Entonces cuidémonos de los mandamientos de hombres. Cuidémonos. Tratemos de sacar principios bíblicos, no invenciones de las personas. Porque ahí a veces está en el límite. Hay principios bíblicos que uno puede sacar, pero no irse a los extremos. ¿Entiendes? No ya ir poniéndole de la cosecha de uno. Por favor, hermana Yael. Colosenses 2:8. Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, ¿qué debemos? Debemos tener cuidado de no ser engañados por filosofías o vanas o huecas sutilezas. ¿Me entiende? Esas cosas sutiles, esas cosas que parecieran estar en la palabra. Porque usted ve este tipo de iglesias que coloca tantas reglas humanas, tantas cosas que están tan lejos de la palabra de Dios, que al final terminan complicando las cosas en vez de acercando a las personas al Señor. No sé, yo no lo tomo como excusa, pero sí me hace que pensar. Me recuerdo a mi abuelita decía, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia dicen, no sé, pues me dicen que tengo que cortar, no me puedo cortar el pelo, ¿entiendes? No sé, yo sé que el Señor es que convierte el corazón, yo lo sé. Pero es triste a veces pensar que hay personas que no van a la iglesia o no se acercan al Evangelio, hablando, ¿cierto? Como hombres, lo digo. Por una cosa así, porque pusieron un mandamiento más allá de lo que decía la palabra, ¿me entiendes? Hay cosas que estorban a la predicación del Evangelio, hay cosas que están estorbando, no sé, hay personas que dicen es que a mí no me gusta usar vestón, y en la iglesia, no sé, me exigen que yo tenga que usar vestón, traje, no sé, yo nunca me ha gustado usar falda, y no sé, tengo que ir a la iglesia por eso, entonces, ¿me entiendes? Sabemos que el Señor es que convierte el corazón, sabemos que la salvación es por gracia, pero es triste que a veces el Evangelio sea estorbado por cosas tan banales, que son sutiles, que las personas las defienden a morir y que usted va a hablar con ellos y ellos van a tener un montón de argumentos. Pero nosotros no estamos para calentarnos la cabeza, es lo que dice el Señor. ¿Lo dice el Señor o no lo dice el Señor? ¿Lo dice explícitamente la Biblia o no? Pero no andemos según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y con esto terminamos. Hermana Josefina, por favor. Colosenses 2, 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual es de lo que
es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afrontando humildad y junto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud a quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no busques, no aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, amados, si analizamos esto que estamos viendo por medio de la palabra de Dios, hay personas que pretenden complicar las cosas. Pretenden en su celo que tienen, pero en su celo, en ese fervor que ellos tienen, pero ciego, complicar las cosas del Señor. Complicar y poner reglas más allá, que son difíciles. Mire, yo veo eso en las personas que pagan manda, no sé si usted ha visto eso. Personas que se arrastran kilómetros. Personas que se arrastran kilómetros. Personas que caminan kilómetros, personas que andan en bicicleta kilómetros y kilómetros para pagar una manda. Y ellos piensan que están rindiéndole culto al Señor, ellos piensan que de alguna manera están retribuyendo con una buena obra las cosas. ¿Pero de qué sirve? Si ellos entendieran que eso no sirve para nada. Imagínense esos monjes que se apartan de todas las cosas, de toda la sociedad y están ahí. ¿De qué sirve eso? ¿Qué dice al final? Eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿me entiendes? No tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. No sé, hay personas, no, usted no puede ir a la playa porque allá va a haber cosas que están dentro del pecado. Pero entonces tampoco puede tener teléfono, ¿me entiende? Porque en el teléfono también va a haber cosas. Entonces no va a poder salir a la calle. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema al final? Somos nosotros, pues no es la gente. Con esto no quiere decir vaya a una playa donde estén todos así. No, busque un lugar lo más recatado posible, ¿me entiende? Dentro de las posibilidades. No se vista como el mundo, ¿cierto? Al ir a esas cosas. Porque el pudor y la modestia no debe ser solo dentro de la iglesia, sino en nuestro diario vivir. ¿Me entiende? Puede tener teléfono, sí, pero hay que cuidarse de lo que uno ve. ¿Me entiende? No podemos ver películas cuidándonos de lo que uno ve. No sé, hay personas, no, es que escuchar música del mundo es algo malo. ¿Me entiende? ¿A dónde sale eso en la palabra? Si escuchar música que vaya en contra de la palabra de Dios, eso es malo. Lo que es difícil es encontrar música que sea, ¿cierto?, una música aceptable. ¿Me entienden? ¿No? Ese es el punto. Pero hay tantas personas que colocan reglas. No, usted no puede hacer esto, nada. Como que al final uno tiene que vivir una vida así como alejado de todo el mundo, pero el pecado igual estamos, ¿me entienden? ¿No? Si el pecado va a estar. No es que yo quiero que las hermanas vengan con falda porque eso provoca, si usan pantalones puede provocar a los hombres, y ahí empiezan a buscar eso. Oiga, si un hombre que tiene pecado en su corazón, con falda o con pantalón, va a ser lo mismo, ¿me entiendes? Pero eso tampoco es una excusa para no guardar el pudor y la modestia, ¿me entiendes? Hay que guardar el pudor de igual manera. Entonces una persona, usted no puede usar ese aro, o no sé, pero eso quiere va a ser más espiritual, eso, ¿me entiendes? Hay personas, no hagas eso. ¿Y de qué sirve? ¿Me entiendes? No, tú no puedes usar un anillo de matrimonio. ¿Me entiendes? Cosas que uno, de verdad, que hay gente que mira afuera y dice, no, esta gente está loca, de verdad, que no sé de dónde sacan esas cosas. ¿Me entiendes?
Entonces hay tantas cosas, amado. No sé, una hermana no se puede teñir el pelo porque el Señor las canas las honra y todo eso. ¿Me entiendes, no? Es como, ¿de dónde sacan esas cosas? Tienen cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, pero no tiene contra la carne, no tiene nada. Entonces al final, ¿qué está queriendo decir el apóstol? Todas esas cosas que los ciegos nos están diciendo que hagamos no sirven para nada. Y eso igual es triste, porque a veces una persona puede ser extremo. Y después cuando llegó a ese extremo se dio cuenta en la palabra que no había para qué hacer eso. ¿Y eso qué es lo que trae? Desilusión, trae así, hoy estoy engañado todo este tiempo, incredulidad, tanto. Pero al final es nuestra culpa, porque uno tiene que estar basado en la palabra. Y si hay alguien que nos viene a decir lo contrario, pero aquí está la palabra, muéstreme. Muéstreme, ¿dónde está eso que usted está afirmando? Conforme a mandamientos de hombres y cosas que se destruyen por el uso. O sea, al final va a pasar eso. Hay personas que por agradarle al pastor van a venir con falda a la iglesia, pero allá en su casa van a hacer lo que ellos quieren hacer, ¿me entienden? ¿No? Hay personas que se van a sacar al aro para que el pastor no le diga nada, pero al final lo va a terminar haciendo igual. Entonces, o las personas mismas, y con esto termino, con las personas mismas que dicen no condenan el vino no se puede y todo eso, y al final, no sé, usted lee Proverbio y dice que el vino el Señor lo colocó para alegría del corazón del hombre, ¿me entienden? ¿No? Si lo que el Señor condena es la borrachera, eso es lo que condena el Señor. Pero hay tantas personas colocando tantos mandamientos y el pecado está aquí igual. Pero Cristo nos ha hecho libres, pero no los que ocupan la libertad para el libertinaje, sino la libertad para glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. En conclusión, este párrafo 1 nos ha dejado esta enseñanza. Las buenas obras son las que Dios ha establecido a través de la Biblia. Esas son las buenas obras, las que Dios ha establecido en la Biblia. Y no son buenas obras las que son invenciones de los hombres, que son motivadas por un fervor ciego, con buenas intenciones, pero que no agradan de ninguna manera a Dios. Hasta aquí el estudio del párrafo 1 del capítulo 16 de la Confesión Bautista de Fe. Que el Señor, nuestro Dios, les bendiga. Vamos a orar y le voy a rogar a mi hermano Cristóbal que pueda orar al Señor por la palabra de Dios que ha sido anunciada hoy y también para que nos despida de esta reunión. Bendito Señor, agradecemos este día, este momento de estudio que nos puede llevar a entender la importancia de las obras, Señor, pero desde una perspectiva como el Señor nos muestra, porque es importante que cada uno pueda hacerlo de manera libre, bajo la dirección del Espíritu Santo, pueda tener buenas obras con un sentido de gratitud al Señor, no por algo forzado, y tener en claro la diferencia de las obras que el Señor demanda y de aquellas que son reglas vanas, que no sirven para nada. Por esto, Señor, te agradecemos tu dirección y el conocimiento y instrucción que nos has dado el día de hoy. Que pueda cada uno de nosotros guardar esta enseñanza, llevarla a la meditación y a la práctica. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has capacitado para realizar buenas obras. Nos has dado, Señor, tu palabra que nos guía cómo enfrentar, Señor, la vida. Te agradecemos, Señor, todas estas bendiciones y por tu gran misericordia, Señor, porque estás tan preocupado de que hagamos tu voluntad, que proporcionando todos los medios de conocerla, también has proporcionado estos dones de obediencia, Señor. Te ruego sí también que guardes el viaje de cada uno de nuestros hermanos que tienen que viajar y que estos días que restan de esta semana sean también de provecho para
guardes a cada uno en sus trabajos, en sus quehaceres diarios, y que cada día, Señor, sea fortalecido tu pueblo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, amados en Cristo Jesús. Que tengan una muy buena noche.